Psicocriminal. Detrás de mentes de mentes. Muy buenas noches y bienvenidos a un capítulo más. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y es qué hay detrás de la mente de un criminal. Pero antes es bueno que supiéramos qué es un trastorno de personalidad. Bueno, Dani, un trastorno de personalidad es un patrón permanente de experiencias internas y de comportamientos que se apartan acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Ese patrón se manifiesta en dos o más de las siguientes áreas: cognición, formas de pensar, percibir e interpretarse a uno mismo, a los demás y a los acontecimientos; afectividad, la intensidad, la habilidad y la adecuación de las respuestas emocionales; también actividad interpersonal, control de impulsos. Vale, en este capítulo hablaremos específicamente de los tres perfiles psicológicos del grupo B, que está el trastorno psicópata, el de antisocial y el sociópata. Vamos a hablar en este caso primero el del antisocial. Este se caracteriza por un patrón general de desprecio y violación de los demás. Las personas con TPA pueden mentir, actuar de forma impulsiva, ser agresivas y no sentir remordimiento por sus acciones. Este comportamiento suele empezar más o menos entre los 15 años y continúa en la edad adulta. Normalmente en la psicopatía se ve que estas personas suelen ser encantadoras y manipuladoras. Carecen de empatía y remordimiento. Además de que pueden llevar una vida entera con aparente normalidad mientras cometen actos inmorales o ilegales. Y por último, hablaremos del tercer trastorno de personalidad, el cual es sociópata. Los sociópatas también carecen de empatía y tienen dificultad para formar relaciones, pero a menudo son más impulsivos y menos organizados que los psicópatas. Su comportamiento tiende a ser más errático y son más propensos a actuar sin planificar. También es importante saber que estos trastornos también tienen un origen fisiológico estrechamente relacionado con la amígdala cerebral y psicopatía. Porque sí, la amígdala es una estructura del cerebro clave para procesar emociones, especialmente el miedo, la empatía, el reconocimiento del peligro y la respuesta emocional de los demás. Así que, ¿qué pasa en la psicopatía? Pues Dani, en la psicopatía se han encontrado muchos estudios donde muestra que la amígdala de las personas psicópatas es mucho más pequeña de lo normal y menos activa funcionalmente. Esto lo que genera son varios efectos, como son la baja empatía. No sienten ni reconocen bien el sufrimiento ajeno, les cuesta ponerse en el lugar del otro. Reduciendo el miedo, no reaccionan con ansiedad o culpa ante el castigo o el dolor de los otros. Falta de remordimiento, como no sienten culpa ni miedo, no aprenden del daño que causan. Conducta fría o cruel, al no tener respuestas emocionales normales, pueden actuar sin compasión o apego. Bueno, para identificar estos trastornos, hoy hemos traído tres personajes muy conocidos en los que ustedes van a poder observar y analizar cómo trabajan, piensan y se expresan en estas mentes de mentes. Psicocriminal. Detrás de mentes de mentes. En el primer caso del día de hoy, hablaremos de alguien muy reconocido, Adolf Hitler. ¿Ustedes qué creen? ¿El qué será? ¿Sociópata, psicópata o antisocial? Pero primero vamos a empezar a dar un poco de contexto. Hitler nace en Braun am Inn, Austria, el 20 de abril de 1889. Y su nacionalidad claramente es un austriaco. Más tarde ciudadano alemán, y nace en una familia conformada por su padre, Alois Hitler, el cual era un hombre autoritario, estricto y además de todo violento. Se dice que golpeaba a su hijo y era emocionalmente frío. Y su madre, Clara Hitler, la cual era sobreprotectora, afectuosa. Entonces, en todo esto, claramente Hitler era muy apegado a su madre. Además, el maltrato del padre y la muerte de su madre cuando Hitler tenía 18 años pudieron marcar profundamente su desarrollo emocional y ser detonante para crear su trastorno de personalidad. Y no, también hay que tener en cuenta que en la vida de Hitler estuvo marcada por posibles traumas como el abuso físico y emocional de
padre, la pérdida de su única red de apoyo segura a los 18 años, varios rechazos en sus aspiraciones artísticas, además de traumas obtenidos en la Primera Guerra Mundial, en donde perdieron y tuvo que morir y ver morir, pues en este caso, a muchas personas, las cuales él quería a manos de injusticia y de la corrupción. Como podemos observar, Hitler generó un odio persistente ante la sociedad y en especialmente a los judíos, tanto que creó todo un movimiento en el cual se dedicaba a buscar la raza perfecta, utilizando el miedo, la muerte y la violencia para que las personas lo siguieran. Hitler toma como placer el reconocimiento del pueblo. Para él, esa venganza era justa y todo lo que él estaba haciendo le causaba mucha satisfacción. Hitler era impulsivo. No tenía control de sus impulsos y no aceptaba que nadie le llevara la contraria porque de una vez pensaba que era el enemigo y lo mataría. Dicho esto, pues podemos empezar a mirar si pues este personaje tiene un perfil de sociópata. ¿Es correcto? Ok, entonces ahora recordemos todos los patrones de nuestro personaje. Tenemos la falta de empatía, la incapacidad de conectar emocionalmente con el sufrimiento ajeno, además de rasgos paranoides, desconfianza profunda hacia ciertos grupos, especialmente los judíos, creencias conspirativas, carisma manipulador, es la capacidad de seducir masas con discursos emocionales e ideas radicales, también control autoritario y necesidad de poder absoluto, además de una ideación fanática, obsesión con la pureza racial, la supremacía alemana, el destino histórico del pueblo germano. Y efectivamente, chicos, estamos hablando de un sociópata. Además, un sociópata mundial. Creo que todos sabemos las cosas horribles que hizo en su pasado y es muy fácil analizarlo, entenderlo y ahora explicarlo. Bueno chicos, ahora hablaremos de un personaje muy famoso de una película que yo diría que es casi como cultura general. Alex de Larger, de La Naranja Mecánica. Ya solo nos quedan 2 trastornos, así que él será psicópata o antisocial. Bueno, Silvia, para saber si es psicópata o antisocial, primero daremos un contexto general de Alex Delarge. Es un joven que realiza la mayor parte de sus actividades durante la noche. Su vida académica está truncada, así como la facilidad que tiene ante la creación de la mentira, sin responsabilidad de sus actos. El personaje se reúne con sus compañeros en un bar donde la bebida que los conduce a la ultraviolencia está basada en un cóctel poderoso de sustancias psicoactivas que los invita a una seducción de actos delictivos. Alex denota ser un líder nato, autoritario, con una posibilidad de ejercer su poder sobre los demás personajes que los rodean. Pues su madre y su padre viven en total pasividad. Reflejan la nula autoridad, el miedo y el frágil o poco o nulo vínculo de gobernabilidad o de autoridad que ejercen sobre su hijo. El verdadero tirano ahí es Alex, que impone sus deseos sobre encima de sus padres. Y su entorno familiar se nota la diferencia de él hacia, pues, obviamente sus padres. Con respecto a posibles traumas, podemos decir que en el caso de Alex Delarge, parece que los factores ambientales no son decisivos. Sus padres presentan una personalidad débil e inconsciente e incluso la manera de vestir y de actuar de su madre puede clasificarse como extravagante, pero en ningún modo se presenta como violenta. Tampoco aparece reflejado en la película un abuso por parte de ellos del alcohol, aunque sí se menciona en algún momento consumo de pastillas. Por tanto, sería más factible pensar en un origen genético del trastorno. En ese sentido, Black habla en líneas generales de un desarrollo anormal del sistema nervioso que incluye problemas de aprendizaje, enuresis persistente e hiperactividad. Creo que para identificar estos problemas deberíamos tener más datos que los que la película nos ofrece. El protagonista en el momento del trastorno pues ya es evidente. Lástima que no nos remite a la infancia del personaje. Pero como todo tiene una explicación, primero es cuál es el comportamiento de él. Y para esto vamos a basarnos en criterios del DSM-5TR, los cuales vamos a explicar con ejemplos. Comenzamos con fracaso para adaptarse a las normas sociales. Esto viene indicado en el caso de Alex con la intención de perpetrar
repetidamente actos que son motivo de detención, como robos, palizas, violaciones, asaltos, conducción y temeraria. También la deshonestidad, reflejada en comportamientos como mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros para obtener un beneficio personal o por placer. El protagonista miente a sus padres cuando dice que trabaja por las noches, oculta el origen de su dinero, no va a la escuela, utiliza a sus amigos en bien propio y también miente a las autoridades. La impulsividad o incapacidad para planificar el futuro. La impulsividad se muestra cuando mata, por ejemplo, puesto que lo hace sin reflexionar en ningún momento. Irritabilidad y violencia, mostrando por peleas físicas repetidas o violencia física y demás. Una de sus diversiones favoritas era salir a dar palizas, a pegarse con otras pandillas, a violentar a mujeres. Así que este rasgo queda claramente definido en la película. Eso es muy importante. Claro que sí, Sebas. Además de esto, tenemos la despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás. La escena en la que conduce el coche a poco de comenzar es bastante clara, porque en ningún momento se preocupa ni por él mismo, ni por los otros conductores, ni peatones. Irresponsabilidad persistente, Sophie, manifestada por la incapacidad de mantener un trabajo con constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas, porque podemos ver que de hecho Alex no trabaja y el dinero que roba se acumula en un cajón, ni se preocupa de cómo ganarse la vida ni de administrar lo que consigue, aunque sea obtenido de manera ilegal. Dani, y no nos podemos olvidar de la falta de remordimiento, como lo revela la indiferencia o la justificación de haber dañado, maltratado o robado a otros. Solo cuando es sometido a la terapia Ludovico parece mostrar un arrepentimiento forzado. Pues como tal, el sujeto tiene al menos 18 años. Cuando Alex comete asesinato, es condenado directamente a la cárcel. Así que suponemos que en el momento de su vida que recoge la película cumple este requisito. Dicho todo esto, ¿ya sabes cuál es el trastorno? Así es, Alex Delars tiene trastorno antisocial. Ahora vamos a hablar de nuestro último trastorno, la psicopatía. Este perfil psicológico lo vamos a explicar con Ted Bundy. Ted Bundy nace el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Disculpe si no lo sé pronunciar bien, pero queda en Estados Unidos. Tranquila. Él creció creyendo que su madre era su hermana, dado que sus abuelos lo criaron como un hijo. Su padre biológico es desconocido y tuvo una infancia marcada por la incertidumbre sobre su identidad familiar. Chicos, también podemos evidenciar un posible trauma que marcó demasiado su infancia o su vida. Puede crecer creyendo que su madre era su hermana y que sus abuelos eran sus padres. Además, su abuelo era violento, lo que pudo haber causado miedo y traumas emocionales, y no tuvo una figura paterna estable, lo que afectó su desarrollo emocional. Esto causa que Ted aprendió a ocultar sus emociones, desarrolló habilidades manipuladoras, comenzó a mostrar un interés temprano en el poder y la violencia. Ted como tal no encajaba con sus compañeros y tenía problemas para formar relaciones. En su adolescencia su novia lo dejó por ser inmaduro, lo que dejó su autoestima y generó resentimiento hacia las mujeres, esto sumándole su falta de identidad con su madre y las mentiras de su abuela. En este momento pues comenzó a espiar a las mujeres y a desarrollar cierta obsesión con la pornografía extrema. Además aumentó su odio hacia las mujeres. Aprendió a fingir normalidad para ocultar su verdadera personalidad. Comenzó a probar tácticas de manipulación para atraer a sus víctimas. Este hombre era un caballero como un lobo vestido de oveja, ¿no les parece? Además de esto, Sebas, Ted intentó estudiar Derecho, pero nunca se graduó. Mientras tenía una relación estable y trabajaba en secreto, asesinaba a mujeres. Su captura y juicio le enfrentaron a pérdida de control, aunque Ted refinó sus tácticas de manipulación para engañar a la sociedad, se volvió más metódico en sus crímenes, intentó usar su carisma y apariencia para evitar ser condenado. Y no solo eso, y es que hablaba con confianza para ganarse a las personas, usaba mentiras y excusas para atraer a sus víctimas, hablaba de sus crímenes sin ningún remordimiento.
Además de eso, ustedes pueden creer que Ted Bundy sonreía incluso en momentos inadecuados, proyectaba seguridad para no parecer sospechoso, mantenía contacto visual y controlaba su entorno. Además, Silvia, él tenía un pensamiento como muy egocéntrico y manipulador. Se creía superior y disfrutaba controlar a los demás. ¿Tú puedes creer eso? No sentía culpa ni empatía. Su mente era tan fría y calculadora que pues planificaba sus crímenes con una precisión para evitar ser atrapado. Pues dicho esto, podemos decir que Ted Bundy tiene un carácter formado por la manipulación extrema, una doble vida, frialdad emocional, necesidad de un control y un temperamento formado por baja reactividad emocional, alta inteligencia claramente y una astucia y tendencia a la violencia oculta y falta de apego emocional. Todas las características más notables de un psicópata, ¿cierto? Con Ted Bundy terminamos el capítulo del día de hoy, no sin antes sacar una conclusión de todo el tema. Podemos decir entonces que una persona sociópata busca el reconocimiento social, odia a todo el mundo y busca una venganza, podríamos decirlo así. Además, por otro lado, la persona antisocial busca romper las normas. Va en contra de la ley, no le interesa que lo vean o lo reconozcan, simplemente busca el placer que le genera ir en contra de la sociedad. Y por último, los psicópatas pasan desapercibidos. No les interesa la sociedad ni las normas, solo buscan satisfacer sus necesidades de asesinar. Además, los psicópatas no sienten emociones, en cambio los antisociales y los sociópatas sí. Ahora, queridos oyentes, díganme qué les pareció este capítulo. Quiero que nos dejes en los comentarios qué otro criminal les gustaría que habláramos. Ya saben, todos los martes a la misma hora y en el mismo canal, solo aquí en Psicocriminals. Detrás de mentes de mentes.